¿Qué tal? Buenas tardes. Este video es para complementar la práctica de circuitos en paralelo y en serie, en donde se hará una pequeña demostración sobre cómo armar estos circuitos. En primera parte armaremos el circuito en serie con ayuda de dos LED y utilizaremos como fuente de alimentación un cargador de celular con 5 volts y 2.1 amperes. Con ayuda de una protoboard pues facilitará el trabajo. Primeramente alimentaremos estas filas con el lado negativo, que será en la fila marcada con color azul, y el lado positivo marcado con la línea roja que corre por todo esto de manera horizontal. De A a la E corren de manera vertical, cada una es independiente. Entonces, para crear un circuito en serie, primeramente hay que unir el positivo a una de las pistas. Esta se va a unir con el positivo de un LED. Un LED del lado positivo es el lado más largo y el negativo es el más corto. El lado positivo va a ir conectado con el positivo de la fuente. En este momento no enciende porque aún no está completo el circuito en serie. Con ayuda de otro LED, ahora conectaremos el lado negativo con el lado positivo de este LED. De esta manera enciende, ya que el circuito se ve completado. El positivo por aquí viaja, entra al lado positivo del LED. El lado negativo se une con este positivo del siguiente LED y el lado negativo se une a una resistencia de 100 ohms y el otro lado de la resistencia se une con el lado negativo y se ve completado el circuito. Así que si quitamos alguno de los dos LED, se verá interrumpida la corriente y el otro tendría que apagarse. Para un circuito en paralelo, la corriente viaja en dos direcciones. El lado positivo entra a una de las pistas verticales y se une con el positivo de otro LED. En este momento enciende, ya que el negativo está directamente conectado con la resistencia de 100 ohms y el otro lado de la resistencia pasa al lado negativo y se ve completado el circuito. Con otros LED haremos lo mismo, el lado positivo con el positivo de la fuente. Este enciende, ya que, como dije, la corriente viaja en dos direcciones, entonces se completa el circuito. Y aquí, como están en paralelo, aunque desconectemos cualquiera, el otro debe de seguir encendido, al contrario de los circuitos en serie, donde al desconectar uno, el otro se apaga. Aquí, aunque desconectemos uno, el otro seguirá encendido porque la corriente viaja en dos direcciones diferentes. Para un circuito combinado o mixto, primeramente
pues es necesario volver a armar un circuito en serie, y como ya lo explicamos, el positivo de la fuente irá conectado con el positivo del LED, el lado más largo. Aún no enciende ya que aún no está completado el circuito en serie. Ahora el lado negativo del LED será conectado con el lado positivo de otro LED. Y así el negativo, el sea el lado más corto, irá unido con la resistencia de 47 ohm y esa resistencia conectada con el negativo de la fuente. Esto es apenas un circuito en serie. Para hacerlo combinado es necesario poner otros dos LED en paralelo. Con ayuda de otros dos LED, el lado positivo de este LED se unirá con el lado positivo del primer LED que conectamos. Y como estos dos últimos focos irán en serie, pero a su vez en paralelo con los otros dos, es necesario colocar otro LED, que es el lado positivo será unido con el LED, con el lado positivo negativo del LED que aún no ha prendido. Y entonces el lado negativo del último LED queda unido con el negativo de este LED. Y de esta manera, con ayuda de la resistencia que va unida al negativo de la fuente, queda un circuito en mixto o combinado. Así, al desconectar cualquiera de estos, el primer circuito en serie se verá interrumpido, pero el segundo no. De igual manera, el segundo, si lo interrumpimos, el primero no tendría por qué apagarse. Y así queda.